Podcast, El Reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast del reportaje. Como lo pueden ver ustedes en el título, vamos a hablar acerca de la consulta de su vida, la consulta anticorrupción, que es la primera consulta popular a nivel nacional. Es la iniciativa con mayor respaldo ciudadano en la historia, recogió 4,2 millones de firmas. Asimismo, la consulta nació porque en el Congreso no se aprobó ni se tramitaron estas propuestas en el proceso ordinario, sino que la tuvimos que llevar precisamente a la elección popular. Son más de 45,000 voluntarios que recogieron 4.236.000 firmas realmente, más de 400 municipios de Colombia y en 29 países del mundo. La registraduría finalmente avaló 3.092.138 firmas y certificó el cumplimiento de todos los requisitos legales. 5,8 millones de colombianos enviaron cartas para que los senadores aprobaran la consulta. El Senado dio su aval de conveniencia con 86 votos a favor y 0 en contra. El presidente convocó a votación para el próximo 26 de agosto. Para que la consulta se lleve a cabo, para que la consulta se apruebe, deben votar más de 12 millones de colombianos. Además, cada pregunta necesita 6,5 millones de votos por el sí para ser aprobada. La votación será en todo el país y en el exterior. La votación en el exterior será el lunes 20 de agosto y terminará el domingo 26 de agosto del 2018. Cuando se apruebe la consulta, los 7 puntos se vuelven obligatorios. El Congreso tiene un año para hacer las leyes necesarias y de no hacerlo, el presidente tendrá 3 meses para cumplirlas. La primera de las preguntas que usted encontrará el próximo 26 de agosto en el tarjetón de la consulta popular anticorrupción dice así: reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? ¿Sí o no? En torno a esta pregunta se han generado varias mentiras, como por ejemplo que se van a disminuir los salarios no solamente de los altos cargos a nivel nacional, sino también de otros tipos de salarios, como por ejemplo los de los jueces municipales y demás. Es una gran mentira. El mandato no es automático. Luego de votar se reglamentará la pregunta para asegurar que no se reduzcan los salarios de otros funcionarios diferentes a los mencionados. Solamente se disminuye el salario de los congresistas y de los altos cargos del Estado, quienes hoy ganan 40 salarios mínimos mensuales, es decir, unos 31 millones de pesos. Es falso que el salario mínimo de todos los colombianos se va a ver afectado. Solamente se disminuirá el salario de los congresistas y de los altos cargos del Estado. El salario mínimo es el resultado de una negociación cada año entre los empresarios y los trabajadores. La consulta anticorrupción no propone ni tiene ninguna injerencia en el aumento o disminución del mismo. Esta pregunta tiene muchos contradictores también, en especial el del senador Ernesto Macías, el presidente del Congreso hoy en día. Él, en una entrevista con Vicky Dávila en la W, manifestó lo siguiente. ¿Se plantea bajar el salario a los congresistas? Yo soy defensor del salario de los congresistas. ¿A usted no le gusta que se les baje el...? No. ¿Por qué? El congresista, diría yo, es de los servidores públicos que más gasta plata en el país. El congresista está en la semana en Bogotá y los fines de semana en su región. Por su cuenta, el combustible de los carros que le suministran como seguridad, por su cuenta, las reuniones que... O sea, eso lo votaría. Si va a votar la consulta, eso lo votaría no. La única pregunta. Las otras las voto sí. Las otras las vota sí. Según el decreto del 19 de febrero de este año, por medio del cual el gobierno nacional reglamenta el salario de los congresistas, en el año pasado tenían un salario que ascendía a los 29.814.275 pesos. Este año el incremento fue de 1.517.546 pesos para un salario total de 31.331.821 pesos. Es bastante cuestionable esta opinión, debido a que en América Latina somos uno de los países que más le paga salario a los congresistas. La diferencia y la brecha con el salario mínimo de los colombianos es realmente impresionante. Además de eso, hay que recordar que ellos tienen unos gastos de representación que ascienden a los 13 millones de pesos aproximadamente, aparte de lo que es su sueldo. La segunda pregunta de este tarjetón que nos trae la consulta anticorrupción dice así: cárcel a corruptos y
prohibirles volver a contratar con el Estado. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? ¿Sí o no? Esta pregunta hace referencia especialmente al artículo 29 de la Ley 65 de 1993, donde las personas que hayan sido congresistas o hayan sido altos funcionarios del Estado, elegidos por voto popular, en fin, puedan tener un lugar especial de reclusión y no van directamente a la cárcel como cualquier persona que cometa un delito en nuestro país. La segunda parte de la pregunta es que muchas veces las empresas, los contratistas, cuando están haciendo alguna obra la dejan a medio terminar por muchas veces confabularse con las mismas entidades territoriales que las contratan y demás, y lo que logran es una indemnización millonaria a favor de estas empresas. Lo que está buscando ahí es que el Estado no deba pagarles un solo peso por este tipo de indemnizaciones, cuando lo que se ha comprobado es que fue un caso de corrupción. La tercera pregunta de este tarjetón hace referencia a la contratación transparente obligatoria en todo el país. La pregunta dice así: ¿aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos? ¿Sí o no? Esta pregunta lo que quiere es reglamentar diferentes contratos, en especial por ejemplo los de las obras civiles, ya que muchas veces en los diferentes pliegos que usted se encuentra en Colombia Compra Eficiente o en algunos de estas licitaciones, los requisitos para poder adjudicarle el contrato a algún contratista es que de pronto tengan cierta cantidad de experiencia que solamente la tiene él, o muchas veces ponen como requisito que tengan experiencia específica en algo que no tiene mucho o nada que ver con la obra que se va a desarrollar. Y así es como hay algunos corruptos que nombran a dedo a los contratistas para que logren poder cumplir y para que se les pueda adjudicar estas obras. Cabe resaltar también que los pliegos tipo han existido desde hace muchos años también, pero en la actualidad son voluntarios y pues obviamente ninguna entidad los aplica para poder licitar, y muchas veces se presentan licitaciones con un único oferente, ya que es el único que cumple las reglas que propone la entidad para poder contratar. La pregunta 4 de la consulta sobre presupuestos públicos con participación de la ciudadanía dice así: ¿aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? ¿Sí o no? Una de las grandes mentiras acerca de esta pregunta es que le están diciendo a la gente que la verdad va a ser un poco complicado, dispendioso, que todas las personas voten siempre por lo que se va a destinar en cada uno de los presupuestos, ya sea en el de la nación, en el de los departamentos o en el de los municipios. Para esta gran mentira, la mejor respuesta la tiene la senadora Angélica Lozano en una de sus intervenciones en el programa Semana en Vivo. ¿Qué es lo que se busca? Hoy hay 40 billones de pesos de este presupuesto 2018 que se desglosan a puertas cerradas, sin reglas y sin criterios. De ahí es lo que se ha llamado mermelada. ¿Qué es lo que busca este punto? No es que la gente vote. Ahí yo quiero hacer aclaración. No es llene un bus, lleve gente y aplauda. No. Hoy el Congreso aprueba el presupuesto global. Con la propuesta, el Congreso sigue aprobando el presupuesto. Pero ¿dónde está el cambio? Que ya no tiene que ser una oficina escondida entre el ñoño y el ministro tomándose un whisky o un tinto, sino que tiene que Planeación Nacional, el Ministerio, con base en el Plan Nacional de Desarrollo, en las metas, y tabulando el presupuesto, mandar a las regiones, ir ellos a las regiones a hacer audiencias públicas, donde van los congresistas, los diputados, los alcaldes, la sociedad civil, las ONGs, expertas que tienen todo el seguimiento, los ciudadanos preocupados. Y allá que se hace, se prioriza la inversión y se desglosa el presupuesto. Para tal departamento hay 1 billón, estas son las metas del Plan de Desarrollo Nacional.
Tal vez es uno de los puntos más importantes de la consulta, ya que lo que se busca y lo que se quiere es reglamentar precisamente esa transparencia con la cual los congresistas que elegimos van y gestionan recursos para llevar a sus regiones. ¿Qué es lo que hay dentro de estas gestiones? ¿Hacia dónde van y en qué se ven consolidadas? La quinta pregunta de este tarjetón anticorrupción: congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? ¿Sí o no? Esta pregunta quiere acabar muchas veces con esos congresistas que van y no debaten, que no hacen mucho al momento de lograr aportar a nuestro país en torno a los proyectos de ley y demás. Muchas veces no presentan proyectos de ley y muchas veces no toman en serio su asistencia. En este punto quiero ampliar esta información con Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior, en un programa que tuvo con Noticias Caracol, donde se amplió el tema de la consulta anticorrupción. Creo que una de las cosas que más molesta, digamos, a los colombianos es que los congresistas que fueron elegidos por los ciudadanos, además de ganarse una cifra que para algunos es excesiva, no van al Congreso. O sea, ¿qué pretende este punto y cómo se haría? Entonces, no solo es que vayan, porque ya de hecho la Constitución ordena que vayan y establece que pierden la investidura cuando son inasistentes recurrentes. De hecho, hay un caso de pérdida de investidura reciente, pero es la excepción, casi nunca se falla. Esto lo que establece es que efectivamente van a tener la obligación no solo de rendir cuentas y que haya transparencia sobre sus asistencias, que eso hoy existe, sino también que todas las gestiones que ellos hacen, digamos, yo estoy tramitando legítimamente el interés de la farmacéutica tal, estoy en la Comisión Séptima que trabaja temas de salud y estoy gestionando legítimamente, recibí donación de su campaña, ellos me donaron en la campaña y además hay un tema donde yo debo declarar mi pedido. Entonces la idea es que cuando haya intereses particulares, que es normal en la gestión tanto de recursos de su campaña como en todo su trámite, esto todo esté sobre la mesa y que rindan cuentas permanentemente sobre lo que hicieron. Mire, no solo asistí, sino también gestioné estos recursos para mi departamento y se hizo la obra con tal, pero que haya transparencia, porque recordemos, lo que mejor resulta para la lucha contra la corrupción son ciudadanos bien informados que se la pillan y dicen, no tienes que tener un policía en cada esquina, tienes que tener ciudadanos informados que digan, oiga, esto está como extraño, y ingresan a la página, se dan cuenta, oiga, mire, aquí el senador tal gestionó esto y en qué terminó, y con eso pueden incluso generar las primeras denuncias. Así que la idea es que haya información absolutamente transparente sobre la mesa para que sean los ciudadanos los primeros llamados a luchar contra la corrupción. En torno a esta pregunta se han inventado varias mentiras, pero la verdad es que la ley 1757 del 2015, los artículos 55 y 59, consagra la rendición de cuentas a través de las audiencias públicas e informes de gestión periódicos para los directores, gerentes, alcaldes, gobernadores, juntas administradoras locales y consejos. Sin embargo, en su último debate excluyó al Congreso de la obligación de rendir cuentas y por lo tanto hoy en día no tienen esta obligación. También que la rendición de cuentas establecida en el COMPES en el 3654 de 2010 se aplica a la rama ejecutiva y no a la rama legislativa. Entonces es una gran mentira. Si bien es cierto, digamos, debería ser una obligación moral de ellos rendirnos cuentas, la verdad es que muy pocos lo hacen, en especial los congresistas que llevan muchos más años. Lo hacen las personas jóvenes que hoy en día están en el Congreso y que a través de sus diferentes redes sociales pues aportan y nos cuentan acerca de cuál es su trabajo en esta corporación. La penúltima de las preguntas sobre hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. La pregunta es la siguiente. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil y a sus socios de derecho o de hecho? ¿Sí o no?
Esta pregunta lo que implica es publicar las declaraciones de renta de los miembros de las corporaciones públicas con el fin de favorecer el control social que puede ejercer la ciudadanía. También facilitar conocer las propiedades de los congresistas, con lo que se podría identificar posibles conflictos de intereses. En torno a esto, pues también se han inventado mentiras. Dicen que esta propuesta ya existe según los artículos 13, 14, 15 de la Ley 190 de 1995. Se debe presentar una declaración juramentada que no es la declaración de renta propiamente dicha. Además, no se publica. Incluso, el artículo 15 dice que la información sobre la actividad económica privada solo podrá ser utilizada para la aplicación de las normas del servicio público. Esto implica que solo la entidad en la que se radica tiene acceso al documento. No existe posibilidad alguna de que la ciudadanía realice un control público sobre dicha documentación. En la pregunta 7 de este tarjetón y la última que van a encontrar, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. La pregunta es la siguiente: ¿aprueba usted establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales? ¿Sí o no? En torno a esta pregunta, pues no hay mucho que decir, la verdad está muy clara. Obviamente nos dejaría una mayor participación política para las personas, y en un lapso de 3 periodos o 12 años es, digamos, más que suficiente para que una persona logre demostrar, aprender y asimismo consolidar su proyecto político, ya sea en cualquiera de estas corporaciones. El presidente Iván Duque, en su discurso de posesión el día 7 de agosto, fue enfático en que realizaría unos proyectos, o que erradicaría mejor a través de su ministra unos proyectos en torno a la corrupción. Estas fueron sus palabras. Endureceremos las penas a los corruptos y les aplicaremos que no tengan casa por cárcel ni reducción de penas. Vamos a sancionar severamente a las empresas, sus dueños y sus gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo además su contratación con el Estado. Vamos a promover los pliegos tipo, como lo dijimos en campaña, en todos los sectores del Estado, y vamos a limitar a no más de 3 periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular. Pero también vamos a hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y vamos a hacer de la declaración de bienes un deber consignado en la Constitución. Hoy, ante ustedes, con agrado, con amor y complacencia, les anuncio que hoy mismo radicamos este paquete anticorrupción ante el Congreso de la República, porque la defensa de la ética pública es de todos y juntos la vamos a construir. Luego de estas palabras, desafortunadamente el Partido Centro Democrático anunció que ya no respaldaría más la consulta anticorrupción. El día 17 de abril del presente año, del año 2018, en el debate donde se pretendía votar la consulta anticorrupción, votar para que los colombianos pudieran ir a las urnas, se presentó el apoyo precisamente por parte de esa bancada y se dijo que debido a las elecciones que ya se aproximaban, que no se permitiera que esta consulta sirviera como trampolín o como algún aliciente para alguna de las campañas presidenciales en su momento. Se determinó que el día 5 de junio se iban a votar positivamente todas las bancadas la consulta anticorrupción para que los colombianos el próximo 26 de agosto fuéramos a las urnas. En ese entonces, Álvaro Uribe Vélez dijo lo siguiente. 3 puntos muy concretos. Primero, yo soporto una gran controversia. Segundo, creo que la política colombiana tiene un grave riesgo de deslegitimación. Esta consulta, cualquiera sea el origen, ayuda a reconstruir legitimidad en nuestra democracia. Tercero, no somos nosotros los que vamos a definir aspectos del Congreso, sino el pueblo colombiano cuando lo convoquen a ese referéndum. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta consulta, creemos que no hay impedimento
invitaríamos a todo el Senado a una reflexión, porque esta consulta, más allá de convenirle al uno o al otro, yo creo que es una solución necesaria para rescatar credibilidad democrática. Gracias, señor presidente. Después de eso, el día 5 de junio, una vez ya había pasado la primera vuelta presidencial, el senador Álvaro Uribe se refirió a la consulta anticorrupción en estas palabras. Me preocupa que el voto que voy a anunciar se interprete como una intención de apaciguar a detractores o una postura de apariencia por motivos electorales. No soy contrario a buscar acuerdos, pero he preferido agudizar la contradicción que tenderle puentes de debilidad a la infamia. Procuro decir lo que pienso sin filtros electorales. Que nadie piense que mi voto es para esquivar el debate sobre empresas públicas de Medellín, un patrimonio público construido por un pueblo trabajador y austero. O para esquivar el debate sobre mi actividad como gobernador, que promovió que Hidroituango tuviera participación societaria del departamento para aliviar sus finanzas, para que no dependiera de los licores y del cigarrillo. Debo recordar en este momento difícil por el tema que la licencia ambiental empezó a tramitarse en 1999 y la concedió un ministro honorable 10 años después, Carlos Costa. Voy a votar positivamente, señor presidente y honorables senadores, porque he sido honorable, porque he administrado el patrimonio público con decencia, con austeridad y sin desgreño. Algo que le falta a esta consulta es elevar a la categoría de corrupción el desgreño que casi quiebra a Bogotá en la administración anterior. Voto porque hemos luchado por muchos de estos puntos desde 2003. Voto por respeto al centro democrático, a una bancada de compañeros honorables y cumplidos. Voto acatando la instrucción del doctor Iván Duque, ajeno a la politiquería, ajeno a la mentira, ajeno al sofisma para producir desviaciones del electorado. Ese joven Iván Duque que combina la difícil combinación de la firmeza y de la decencia. Señor presidente, anuncio mi voto positivo para honrar la palabra ante el pueblo colombiano. Muchas gracias. Este voto positivo sin duda alguna fue un espaldarazo grandísimo para la consulta anticorrupción y pues para todos los colombianos que tenemos la ilusión de salir a votarla este 26 de agosto. Sin embargo, y desafortunadamente, después de que el 8 de agosto se posesionara el presidente Iván Duque, se le escucharon estas palabras. Quiero decir esto, esa consulta tiene muchos antecedentes, como el referendo de 2003, que lo mató la corrupción del Consejo Electoral, porque no descargó 4 millones de cédulas de personas fallecidas, ni descargó 760.000 cédulas expedidas y no repartidas, ni descargó 43.000 cédulas de militares que no podían votar. Por supuesto, hoy, en la situación jurídica mía, llamado por la Corte a indagatoria por los delitos de manipulación y soborno de testigos, poco le aporto a esa consulta. Pero por lo menos yo he cumplido las tutelas. Creo que quienes cumplen las tutelas van ganando en este país más legitimidad para derrotar la corrupción que quienes no las cumplen. Por lo menos yo estoy a disposición de la Corte. Por lo menos yo me he salido a buscar expedientes en la justicia internacional para eludir la Corte Suprema. No quería volver a este Congreso, les confieso, porque me da pena hablar
declaro ante ustedes, señores senadores, teniendo de por medio esta indagatoria. Si hay alguna persona que tiene toda la transparencia y la legitimidad para proponerle a los colombianos una legislación anticorrupción, es el presidente Iván Duque. Y como yo también suelo decir en privado, lo mismo que sostengo en público, anoche en una reunión privada, que sin ética le interfirió una periodista, hice algún comentario sobre esa consulta negativo. ¿Por qué? Porque les tengo que decir a ustedes con toda claridad, yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta, que llegan aquí, creo que ya la ministra estaba radicando un proyecto, que llegan aquí en la autoría o por la autoría del nuevo presidente Iván Duque. Voy a ejercer mi derecho de decir que prefiero apoyar esa legislación. Gracias, señor presidente. Este es el comentario al cual se refiere el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien es cierto, el paquete anticorrupción al cual se refiere el presidente Iván Duque y el cual quiere apoyar el senador Álvaro Uribe Vélez, tienen varios puntos en común, sí se diferencia en varias cosas. En 5 puntos realmente. El primero de ellos es que reducir el salario de los 395 congresistas y altos funcionarios del Estado no aparece por ningún lado en la propuesta del gobierno nacional. Los presupuestos públicos con participación ciudadana tampoco aparecen. Los congresistas que deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión tampoco se les ve por ningún lado en estos actos legislativos y proyectos de ley. Se nota la ausencia de quitar los beneficios de casa por cárcel para corruptos y la extinción de dominios a corruptos y testaferros. Por último, quiero dejarles estas aclaraciones que hace el registrador nacional y la vocera nacional de la consulta anticorrupción, Claudia López. Señor registrador, muy buenos días. Buenos días, Le agradezco mucho que nos ayude en esta pedagogía de la consulta anticorrupción. Hay 3 cosas que quisiéramos que usted le aclare a la ciudadanía. ¿Es cierto que como hay oposición a la consulta anticorrupción ya no se va a hacer? No, la consulta del 26 de agosto se hará. Ya tenemos todos los medios, toda la logística y la infraestructura destinada para que los colombianos acudan el 26 de agosto a votar la consulta popular anticorrupción. ¿Es cierto que como el presidente Duque ya radicó 3 proyectos que coinciden con la consulta, entonces ya no se necesita consulta? No, son 2 cosas diferentes. Uno es la iniciativa gubernamental que radicó 3 proyectos de ley, y la otra, la consulta, que es el mecanismo de participación ciudadana por lo cual fueron convocados los ciudadanos para que se pronuncien sobre si quieren que estas medidas que están en las 7 preguntas cursen luego a través de los caminos ordinarios para convertirse en normas. Son 2 cosas complementarias, como lo ha dicho el gobierno. La votación en la consulta lo que hace es darle una orden al Congreso de la República, es un mandato popular para que tramite tanto las 7 normas que están en la consulta como las 3 del gobierno. Sí, obviamente si pasa umbral y si pasa la aprobación, efectivamente se convierten en una orden para el legislativo y si no para el ejecutivo. ¿Es cierto que los promotores de la consulta se van a ganar 5.000 pesos por cada voto depositado en la consulta? No, absolutamente falso. La consulta no tiene una financiación especial y menos a través de reposición de votos, no habrá. No va a haber reposición de votos, nadie se va a ganar 1 peso por votar o no votar en la consulta. El 26 de agosto ustedes tendrán el derecho de marcar sí o no, como sea su preferencia, a cada uno de los 7 mandatos de la consulta anticorrupción para que el Congreso tenga la orden de tramitarlos si se cumplen con los umbrales de participación y aprobación. Amigos míos, de verdad los invito para que salgamos a votar el próximo 26 de agosto en familia. No tomará mucho tiempo y la verdad sí garantizaremos, o por lo menos haremos un gran esfuerzo para que nos dejen de robar 50 billones de pesos al año, que en realidad reactivarían bastante la economía de un país como lo puede ser Colombia. Por favor, salga a votar. Este país, Colombia, hoy más que nunca lo necesita. Podcast El Reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión.